El jugador más apropiado para terminar una temporada de Leyendas del Básquet con jugadores de diferentes nacionalidades es Kiki Van de Wijk. Con un apellido que sitúa a sus ancestros en la zona del Benelux, con una doble nacionalidad americano-canadiense y habiendo nacido en Wiesbaden, Alemania, el 1 de agosto de 1958, Van de Wijk es el jugador perfecto para cerrar esta temporada. El subtítulo del episodio, Alta Sociedad, tampoco es casual. Van de Wijk es hijo de un ex NBA como Ernie Van de Wijk, que a su vez era sobrino de un All-Star de la NBA como Mel Hutchins, y además el propio Van de Wijk es tío de la tenista Coco Van de Wijk. El gen deportivo de los Van de Wijk llega también tanto a Kiki como a su hermana Tauna. Tauna Van de Wijk es nadadora olímpica en el 76, también aspiraba a hacerlo. En el 80 no lo es debido al boicot y en 1983 también gana una medalla olímpica, pero en este caso en el equipo de voleibol. En cuanto a Kiki Van de Wijk, en su etapa en el Palisades High School combina dos deportes al máximo nivel, el baloncesto y especialmente la natación. Finalmente, Kiki Van de Wijk se decanta por el baloncesto porque ofrecía mejores oportunidades educativas a nivel universitario. Sea como fuere, no creemos que Van de Wijk hubiese tenido muchos problemas para ingresar en UCLA, ya fuese como nadador, baloncestista o picapedrero. Sus 4 temporadas en UCLA, que vamos a narrar a continuación, nos indican claramente que estamos ante todo un atleta, pero ante un baloncestista que se va forjando poco a poco. Con 18 años, Van de Wijk llega a lo que podríamos denominar claramente un equipo NBA. De hecho, 8 compañeros de Van de Wijk en esa temporada freshman llegan a la NBA. Marquis Johnson, David Greenwood, Roy Hamilton, Brett Vroman, Brad Holland, Raymond Townsend, James Wilkes, hermano de Jamal Wilkes, y Darrell Alums. Este entorno es ideal para aprender y desarrollarse como jugador, pero evidentemente Van de Wijk no tiene un gran protagonismo y en esa primera temporada se limita a 3 puntos y algo menos de 2 rebotes por partido. En su segunda temporada Van de Wijk mejora, pero tampoco consigue hacerse con la titularidad y en ambos años UCLA cae en segunda ronda. Ya en la temporada 78-79, Gary Cunningham le da la titularidad a Van de Wijk y Van de Wijk en agradecimiento lleva a UCLA una ronda más lejos, a la final regional. Una final en la que UCLA cae frente a DePaul. Una DePaul que contaba con un alero que seguro que os suena a todos, Mark Aguirre. Llegamos por tanto a la temporada 79-80, una temporada en la que se esperaba menos de la Universidad de UCLA, puesto que jugadores como Marquis Johnson o David Greenwood habían ido abandonando el equipo en las temporadas anteriores. Sin embargo, con Van de Wijk como líder, la temporada regular no es tan buena como en otras ocasiones para UCLA, en este caso a las órdenes de Larry Brown, y el equipo finaliza con un récord de 22-10. Sin embargo, UCLA va pasando fase a fase del torneo NCAA y gracias a Van de Wijk llegan a la Final Four y caen en la finalísima frente a Louisville. En primera ronda, Van de Wijk anota 34 puntos frente a Old Dominion. En segunda ronda, Van de Wijk se queda en 13 en la revancha frente a una DePaul que teóricamente ahora era más poderosa, puesto que además de Mark Aguirre tenía en sus filas a Terry Cummings. No hace un buen partido en la siguiente ronda, pero UCLA derrota a la Ohio State de Herb Williams y Clark Kellogg. Sí lo hace frente a la Clemson de Larry Nance, anotando 22 puntos, capturando 9 rebotes
y repartiendo 4 asistencias, y una vez conseguido el pasaporte a la Final Four frente a Purdue en la semifinal, Van de Beek de nuevo lidera a su equipo con 24 puntos, derrotando así a una Purdue liderada por Joe Barry Carroll. Sin embargo, en la final, UCLA cae ante la Louisville de Darrell Griffin, Derek Smith y Rodney McRae por 59 a 54. Van de Beek anota 14 puntos que son secundados por los 16 de Foster y los 10 de Mike Sanders, pero el resto de jugadores no están a la altura. Tenemos, por ejemplo, a un muy joven Darren Day que se queda en tan solo 2 puntos. Esto nos lleva al draft de 1980, en el que Van de Beek es elegido en el puesto número 11 por una nueva franquicia, los Dallas Mavericks. Van de Beek no está dispuesto a jugar en Dallas y anuncia que, en caso de que Dallas no cediese sus derechos, se retiraría como baloncestista y comenzaría una carrera en el mundo de la abogacía. Evidentemente, los Mavericks necesitan movimientos, necesitan ir creando su plantilla y traspasan los derechos de Kiki Van de Beek a los Denver Nuggets, consiguiendo a cambio Dallas, un año después, poder seleccionar a Rolando Blackman. El rechazo de Van de Beek a los Mavericks nunca es olvidado por una afición que abucheaba a Kiki Van de Beek cada vez que jugaba en Dallas. Estas disputas contractuales hacen que Van de Beek juegue tan solo 51 partidos en su primera temporada. Por tanto, este primer año se puede considerar de adaptación y ya en su segunda temporada Van de Beek se convierte en titular en estos Denver Nuggets y forma una tripleta anotadora pocas veces vista junto con Alex English y Dan Issel. English promedia 25 puntos por partido, Issel 23 y Kiki Van de Beek 21,5. En otras palabras, estos 3 jugadores capitalizaban buena parte del ataque de los Denver Nuggets. El resultado de Denver en la primera temporada completa de Doug Moe es bueno, terminan con un récord de 46-36 y en playoffs ante los Phoenix Suns caen por 1-2. Van de Beek hace su mejor partido de la serie en el primero, la victoria de Denver por 129-113, anotando 29 puntos y con un magnífico 12 de 16 en tiro de campo. En la temporada 82-83 continúa el crecimiento tanto de Van de Beek como de los Nuggets. El equipo termina con un récord similar la temporada regular y se toman la revancha en playoffs, derrotando en primera ronda a los Phoenix Suns. Van de Beek promedia 28 puntos a lo largo de esta serie y en el tercer y definitivo partido, precisamente con 28 puntos, secunda los 42 de Alex English para sellar la victoria de Denver por 117-112. Los números de Van de Beek son también excelentes en la segunda ronda frente a los San Antonio Spurs, un equipo más poderoso que se lleva la serie por 4-1, pero podemos destacar el cuarto partido, precisamente la única victoria de los Spurs, en el cual Van de Beek anota 37 puntos y captura 11 rebotes. Denver no hace una buena regular season en la 83-84, probablemente debido al envejecimiento de un Dan Issel, que aún así tiene unos excelentes promedios de casi 20 puntos por partido. Y de todos modos, aún con un récord de 38-44, se las apañan para llegar a playoffs. En cuanto a Van de Beek, su crecimiento continúa y hace la mejor temporada de su carrera promediando 29,4 puntos por partido.
Una vez en playoffs, el antes mencionado Isel se olvida de sus 35 años y promedia 27 puntos y 8 rebotes en la eliminatoria frente a los Utah Jazz. De hecho, en el segundo partido, que supone la primera de las dos victorias que consigue Denver en esta serie, Isel se va a 33 puntos. En cuanto a Van de Beek, hablamos de unos números excelentes de 25 puntos y 4 asistencias por partido, y al hablar del lanzamiento, su 49 de 96 en tiro de campo, su 2 de 5 en triples o su 27 de 28 en tiros libres se antojan simplemente excelentes. El único pero que se nos ocurre son sus únicamente 4 rebotes por partido, muy lejos de los 8 promediados por Isel y English. Probablemente debido a la avanzada edad de Isel y al hecho de que Kiki Van de Beek y Alex English eran jugadores muy similares que aportaban prácticamente lo mismo al equipo, Denver, teniendo en cuenta el gran caché que tenía Van de Beek tras anotar casi 30 puntos en esa temporada, decide enviarlo a los Portland Trail Blazers a cambio de un pivot como Wayne Cooper, un ala pivot que aportaba cosas muy diferentes como Calvin Natt, un jugador multitarea capaz de hacer muchas cosas como Fat Lever y alguna que otra ronda del draft. Respecto a los Nuggets, hay que decir que salen ganando con el cambio, pasan a tener un récord de 52-30 y llegan a la final de conferencia frente a Los Ángeles Lakers. En cuanto a Van de Beek, tiene unas cifras de anotación crecientes en Portland, pasando de 22 en su primera temporada a 24 en su segunda y culminando con 27 en su tercera temporada, la 86-87, que fue su mejor temporada en los Portland Trail Blazers. Sin embargo, al mismo tiempo, da la sensación que el pasar del puesto de ala pivot, puesto en el que juega principalmente en Denver, al de alero en los Blazers, lo va convirtiendo poco a poco en un jugador, como siempre decimos, algo más unidimensional. A nivel resultados, la primera es la mejor de las temporadas de Van de Beek en los Blazers. El récord de 42-40 en temporada regular no es excelente para los de Jack Ramsey, pero pasan de primera ronda ante los Mavericks y en segunda caen ante Los Ángeles Lakers. En la temporada 85-86, los números de los Blazers empeoran, tienen un récord de 40-42, aunque llegan a playoffs, y los de Van de Beek mejoran pasando a 24,8 puntos. Sin embargo, en rebotes Van de Beek no llega ni siquiera a los 3. Da la sensación de que el californiano se focaliza en el lanzamiento y descuida otros aspectos como el rebote y la defensa. En playoffs, Van de Beek juega extra motivado, puesto que el rival en primera ronda son los Denver Nuggets. Van de Beek anota 36 puntos en el segundo partido, primera victoria y única de los Blazers en la serie, y lidera a su equipo en anotación a lo largo de estos playoffs con 28 puntos. Sin embargo, Denver gana por 3-1 y con los 30 puntos de Lever en el último partido y los 40 de Nat en el primero de ellos, queda claro quién había salido ganando en el traspaso entre ambos equipos, sin desmerecer por ello a Kiki Van de Beek. Llegamos por tanto a la temporada 86-87, una temporada en la que Van de Beek se convierte en una celebridad fuera de los Estados Unidos, concretamente en España. La llegada de Fernando Martín a los Blazers hace que Van de Beek sea entrevistado en numerosas ocasiones por las revistas que entonces poblaban el panorama editorial español. Revistas como Superbásquet, Nuevo Básquet, Gigantes y cualquier otra de la época que se os ocurra. De hecho, Van de Beek es uno de los jugadores que establece una mayor y mejor relación con Martín
Y a día de hoy Van de Beek habla de Martín con muy buenas palabras y destacando sobre todo la capacidad que tenía Martín para no rendirse nunca. A las órdenes de Mike Schuller en su primera temporada en los Blazers, Van de Beek hace una de sus mejores temporadas promediando 27 puntos por partido, unos promedios que sin embargo no les sirven para ir al All-Star, y hablamos de un porcentaje de tiro excelente, 52 en tiro de campo, 88% en tiro libre y 48% en triples. Van de Beek pasa de intentar tan solo 8 triples en la temporada anterior, de los que solo anota uno, a lanzar 81 en esta temporada, de los que anota 39. Van de Beek lidera también a los Blazers en anotación en playoffs, con casi 25 puntos por 24 de Clyde Drexler, pero la ausencia de un pívot de garantías con la lesión de Sam Bowie y la presencia de Steve Johnson condena a los Portland Trail Blazers a la derrota frente a los Houston Rockets de Hakeem Olajuwon. En la temporada 87-88 comienzan los problemas físicos para un Van de Beek que juega tan solo 37 partidos, aunque promedia 20 puntos, y Jerome Kersey le come la tostada y se hace con la titularidad. Desde ese momento, y con los problemas de espalda que ya condicionaban a Van de Beek y le impedían jugar muchos partidos, Portland decide que hay que enviar a Van de Beek a otro equipo y se produce un desafortunado incidente cuando Portland graba una sesión de tiro de Van de Beek sin su consentimiento en diciembre del 88 para usarla de cara a un posible traspaso y de manera que el equipo interesado pudiese ver a Van de Beek en acción. Meses después, en febrero del 89, Van de Beek, a cambio de una selección del draft con la que Portland se haría con Byron Irving, es enviado a los Knicks. Unos Knicks en los que tan solo juega 27 partidos en la temporada 88-89 y 22 en la 89-90. Sin embargo, en esta temporada, la 89-90, llega en un estado de forma aceptable a los playoffs, ya con 31 años, y aporta unos valiosos 7 puntos por partido a unos Knicks que llegan hasta segunda ronda en la que caen frente a los Pistons. Curiosamente, y cuando probablemente nadie lo esperaba, en la temporada 90-91, Van de Beek se hace con la titularidad en los New York Knicks y promedia 16 puntos por partido. Unos números muy valiosos para unos Knicks que atravesaban una temporada convulsa con la salida de Stu Jackson, la llegada de John McLeod y hasta 3 general managers diferentes. Van de Beek mantiene también estas cifras en playoffs, pero New York es un equipo que no da para más y evidentemente cae en primera ronda, en este caso ante los Bulls. Nuestras biografías suelen tener muchos paralelismos entre sí, y en este caso esta temporada 90-91 es lo que siempre definimos en la trayectoria de muchos jugadores: el canto del cisne de Kiki Van de Beek. Ya en la temporada 91-92 y con la llegada de Pat Riley, un entrenador tremendamente exigente en el apartado físico, la aportación de Van de Beek decae, se queda en 7 puntos y finaliza su carrera fichando por los Clippers en la temporada 92-93. En los Clippers juega 41 partidos y podríamos decir como nota positiva que se retira jugando su último partido en playoffs con el equipo angelino en el primer partido de la serie frente a los Rockets, anotando 4 puntos. Globalmente hablando, los números de Van de Beek describen a la perfección el jugador del que estamos hablando. Muy buena mano, más del 50% en lanzamiento del campo, un 87% en tiros libres y prácticamente en números redondos 20 puntos por partido. Como nota negativa, esos 3,4 rebotes de media
se antojan bajos, da la sensación de que es un aspecto que va descuidando según avanzan los años, aunque también hay que decir en su favor que sus entrenadores lo van situando más lejos y que también parece que buscaban en él precisamente eso, un especialista en el tiro y en la anotación. En cuanto a los playoffs, habría que establecer un Ecuador en la temporada 86-87. Hasta ese punto hablamos de un Van de Beek que promedia 25 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias por partido, con un 54% en tiro de campo y un 90% en tiros libres. Así que en playoffs está claro, Van de Beek subía notablemente su rendimiento. Desde esa temporada en adelante, sus números deben ser considerados desde la perspectiva de un jugador al que los problemas físicos no le dejaban llegar en condiciones a final de temporada y de un jugador que iba perdiendo protagonismo en sus diferentes franquicias. A nivel financiero, Van de Beek es un jugador pre-burbuja. Vemos cómo en tan solo 3 ocasiones supera el $1.000.000. Y aunque las cifras que tenemos aquí no son completas, ya sabéis que hasta mediados de los 80 no había datos oficiales exactos. Podríamos hablar, aparte de estos 5 millones que vemos por aquí, probablemente de una cifra cercana a los 8 o 9 millones de dólares en total. De todos modos, teniendo en cuenta que el origen de Van de Beek no era precisamente humilde y que era un hombre, la verdad, con la cabeza sobre los hombros, no creemos que en ningún momento haya pasado por apuros financieros. Una vez retirado, Van de Beek ha hecho sobre todo funciones de directivo en diferentes equipos y en diciembre de 2009, de manera interina y breve, fue entrenador de los New Jersey Nets. Y al igual que comenzamos el documental hablando de la familia Van de Beek, vamos a terminar haciéndolo del mismo modo, comentando que un sobrino de Kiki Van de Beek, Hugh Van de Beek, es miembro actualmente del equipo de baloncesto de la Universidad de California, aunque con pocas posibilidades de llegar a ser un miembro habitual del equipo. Con este dato terminamos esta temporada de Leyendas del Básquet, que se ha prolongado a lo largo de un gran número de meses, y simplemente, como siempre, agradeceros la valoración, el interés que ponéis en el canal, un interés que no va en paralelo con el del algoritmo, pero sinceramente eso no nos importa. Nos quedamos con lo humano, nos quedamos con vosotros, y mientras el cuerpo aguante, seguiremos aquí en Retrobasket Spain.